Estimados amigos del aula de tauromaquia, en esta ocasión vamos a hacer un breve paréntesis en el tema que veníamos tocando en las sesiones anteriores relativas a la relación entre la tauromaquia y el mundo de la beneficencia en términos generales. Habíamos hablado de la carne de los toros de Lidia, de los recursos que obtenían las archicofradías, las cofradías, hermandades, etcétera, en los siglos XVI al XVIII, merced a la organización de festejos taurinos populares. Hablamos después también de las becerradas gremiales y todavía nos queda por tocar algunos otros temas como pudieran ser los festivales benéficos, las corridas en general, que para todo fin hubo con fines semejantes, la utilidad que tuvieron también las corridas de toros y otros festejos taurinos para la construcción de determinadas obras públicas o el mantenimiento de las mismas, y los aspectos muy ligados al mundo de la sanidad de las corridas de toros, por ejemplo en Madrid, en Valencia, en Bilbao, en Pamplona y en muchísimos otros lugares donde los fines, en definitiva, lo recaudado por las corridas de toros iba a parar a los hospitales provinciales para la manutención de los enfermos con pocos recursos económicos. De todo ello, repito, tendremos que continuar hablando en próximas sesiones. Vamos a hacer, por lo tanto, ese pequeño paréntesis y vamos a hablar de una cosa sobradamente conocida por todo el mundo, pero en la que quizás no hayamos profundizado lo suficiente: la edad de los toros o de las reses que han de lidiarse. La edad queda garantizada desde hace ya varias décadas, merced a que se publicó en 1968 una orden ministerial publicada, repito, el 5 de abril de 1968 en el Boletín Oficial del Estado, en el que se obligaba a los ganaderos a herrar en la paletilla de la res de lidia, del becerro entonces, cuando se procedía en el herradero a marcar las reses, a errar por parte de los ganaderos en la paletilla del becerro el último dígito del año ganadero en el que se hubiera producido el nacimiento de dicho becerro. El año ganadero, entiéndanme, para que quede perfectamente claro, empezaba el 30 de junio de cada año y finalizaba el 1 de julio del año siguiente. Es decir, no son años naturales, son años que empiezan a contar a finales de junio o principios de julio, evidentemente, y que comprenden todo lo que es el curso del año. Lógicamente, las parideras suelen empezar en el mes de octubre y suelen llegar hasta marzo o abril. En determinadas ocasiones puede prolongarse o anticiparse un poquito las mismas, pero la fecha lógica en la que se producen los nacimientos de los becerros suele estar comprendido, repito, entre esos meses de octubre de un año y abril del año siguiente. Una res, por ejemplo, que hubiera nacido en el 2010, en octubre del 2010, lógicamente llevaría no el 0, sino el 1 correspondiente al año ganadero siguiente, es decir, al 2011. Una res nacida en abril de ese mismo 2011, unos meses después que esta primera que hemos mencionado, también llevaría el 1. Sin embargo, una res nacida en noviembre de 2011, por la misma lógica, ya no llevaría el 1, sino el 2. Y por lo tanto, se podría lidiar como novillo en el 2015 o como toro, lógicamente, en el 2016. No sé si ha quedado suficientemente claro, pero en definitiva es como se hierran en la paletilla las reses en ese momento importantísimo que es el herradero. De esa orden ministerial que fue publicada en el año 68 y que empezó lógicamente a tener efecto ya en el año siguiente, y por lo tanto los primeros toros lidiados con el guarismo en la paletilla fueron los de 1973, novillos ya hubo en el año 1972. Bueno, pues hemos pasado a través de una serie de años al momento en el que vivimos en plena democracia, en el que de nuevo, en esta ocasión, otra orden ministerial de 12 de marzo de 1990, en el que se incluye la reglamentación específica del libro genealógico de la raza bovina de Lidia, con órdenes posteriores también de ese mismo año o incluso del 18 de marzo de 1992, vuelve a recalcar la importancia que tiene el marcar con el guarismo del año ganadero
a las reses de lidia que nazcan en ese periodo. El propio reglamento estatal de 1996, en su artículo 14, vuelve a incidir precisamente en el herrado de las crías, que obliga a los ganaderos a señalarlas según lo regulado por la autoridad competente, esto es, según, lógicamente, esa orden ministerial del 12 de marzo de 1990, en la que se obliga al ganadero a poner como mínimo 4 señales marcadas a fuego o de cualquier otra manera, pero que sean indelebles, evidentemente, en los becerros nacidos. El hierro o señal de la ganadería de qué se trate, en el cuadril o anca según costumbre, el número identificativo de la res en el costillar, preferentemente el derecho, pero solo preferentemente, la cifra final del año ganadero en la paletilla, como hemos mencionado, y la sigla identificativa, cuestión esta que es relativamente novedoso, de la asociación correspondiente a la que pertenezca la ganadería. Repito, este último hierro tan solo es obligatorio a raíz de la publicación de esa orden de 1990, no desde el año 68, ni muchísimo menos. En cuanto a la edad exigida para la lidia de las reses en corridas de toros, el propio reglamento estatal, el nacional de 1996, que es el que sigue vigente en nuestros días, especifica que corrida de toros es aquella en la que participan, lógicamente, profesionales inscritos en el registro oficial correspondiente como matadores de toros y en la que, de alguna manera, bueno, pues con el desarrollo subsiguiente, no entra en grandes descripciones de lo que es la corrida, se lidian reses de 4 a 6 años. Luego ya nos está marcando la edad a la que deben lidiarse, entre 4 y 6 años. Eso es lo que diferencia una corrida de toros, entiéndanme, de cualquier otro espectáculo taurino. Las corridas de toros se caracterizan, repito, porque en ellas participan profesionales inscritos en el registro de matadores y, en segundo lugar, porque las reses que se lidian están comprendidas entre 4 y 6 años de edad. Como hemos dicho, la edad viene garantizada desde hace muchísimos años, desde el año 68 en adelante, por el guarismo en la paletilla. Hasta entonces no se había tenido en consideración esta edad de forma obligatoria, sino que quedaba a criterio del ganadero. Era el ganadero el que certificaba que las reses que mandaban a determinada plaza tenían la edad correspondiente. Ello motivó, evidentemente, a lo largo de la historia, muchísimas reclamaciones por parte tanto de empresas como de organismos oficiales o incluso de aficionados que reclamaban que las reses que se habían lidiado en tal o cual fecha no tenían la edad correspondiente y obligado o bien por algún reglamento o bien por el criterio de trapío, que es en definitiva el que nos debe interesar sobre todo, que se exigía en determinadas plazas. Aurelio Ramírez Bernal es interesantísimo crítico de finales del siglo XIX y comienzos del XX, malagueño, que escribía con el sobrenombre o el seudónimo de Pepete, nos hace una referencia precisamente a unas corridas celebradas en Málaga en 1841, en las que participa, por cierto, Montes, que luego actuará como perito también en dicha causa, y donde se reclamó al empresario de turno, don Manuel Álvarez, el que las reses que había comprado de una determinada ganadería, no vamos a dar nombres para que nadie se sienta o posiblemente ofendido después de siglo y medio, bueno, pues no cumplían con la edad correspondiente. Se decía que los bichos que se iban a lidiar en esa ocasión tenían tan solo 3 años y pico y que por contrato se había obligado a la empresa y esta al ganadero a su vez a que tuvieran como mínimo los 5 años que entonces se exigían para poderse lidiar en una corrida de toros. En definitiva, se celebró el festejo posteriormente con parte de las reses acopiadas en una primera instancia y después con otra, pero sí hubo un pleito, en definitiva, con intervención de peritos nombrados por el gobernador civil. Téngase en cuenta que Málaga es uno de los lugares donde empezó precisamente el tema de la reglamentación sobre las corridas de toros, merced a la intervención de ese gran
prócer de la política hispana del momento, por una parte, pero también de la política taurina, como fue don Melchor Ordóñez, que luego estaría de gobernador civil también en Cádiz, en Sevilla, en Madrid, y fue dejando a lo largo de su periplo, por cierto, también en Barcelona, interesantísimas reglamentaciones, órdenes en definitiva, para que el festejo se desarrollara dentro de unas normas relativamente homogéneas y que fueran absolutamente garantistas para con el público. Bueno, pues repito, en Málaga, en ese año 1841, se procede, lógicamente, a la inspección del ganado por parte de los peritos nombrados por la autoridad y se llega a la conclusión de que, no pudiéndose certificar, en definitiva, qué edad tienen las reses que se lidian, porque ya han perdido la bellota que hasta por lo menos los 3 años suelen tener en el extremo del pitón, pues no pudiéndose acercarse mucho tampoco a las reses que pastaban en uno de los cercados que había adquirido la empresa para que allí descansaran, bueno, pues que se habían de conformar un poco con el parecer tanto del mayoral como del propio ganadero, que certificaba que las reses tenían esa edad. En definitiva, lo que se iba buscando al intentar legislar o forzar a los ganaderos a que tuvieran determinada edad es que los toros que se lidiasen tuvieran una presencia digna y acorde a la importancia del festejo. Y por eso se buscó una mayoría de edad, entiéndanme. Es decir, que los toros que hubieran de lidiarse tuvieran al menos una edad adulta. ¿Y cuándo adquirían esa edad adulta? ¿Cuándo empezaban a cerrar la boca? No definitivamente, pero sí de forma más importante, a partir de los 5 años. Ténganse en cuenta que entonces la denominación de los toros de lidia no era la de hoy en día. Hoy en día consideramos novillos a los bichos entre 3 y 4 años de edad. No, eso eran utreros en aquella época y los novillos eran las reses que tenían entre 4 y 5 años. Y solo a partir de los 5 años era cuando se consideraban toros de lidia, toros con su mayoría de edad. Lo que buscaban los aficionados de entonces y también las autoridades, y desde luego las empresas, era que el toro tuviera un trapío acorde a la dignidad y la importancia del festejo que se anunciaba y que no suscitara las iras o los enfados del público en general, que lógicamente entonces era mucho más levantisco que ahora y que podía dar lugar a alteraciones graves, serias del orden público, como se vio también en alguna corrida. Acuérdense de lo que sucedió en 1835 durante la Primera Guerra Carlista en Barcelona, con la lidia de aquellas reses de Zalduendo tan desastrosamente presentadas, en las que al final el público invadió el ruedo y mató al animal, lo arrastraron por las ramblas y en pocas horas, algo que ya estaba absolutamente previsto, pero cuyo detonante fue precisamente esta desastrosa presentación de las reses de Zalduendo, acabó con la quema de iglesias y conventos. Sea como fuere, el caso es que la edad tan solo se exigía fruto de esa reiterada exigencia hacia el trapío que era preciso que tuvieran las reses para ser lidiadas. A lo largo de la historia, es verdad, se han ido marcando diferentes edades. Así, por ejemplo, tenemos un primitivísimo reglamento portuense del puerto de Santa María de 1785, por el que se obliga a que las reses tengan la edad competente. No se habla de cuál es esa edad, ya se sobreentendía que por lo menos fueran los 5 años precitados. En las listas de los festejos reales, tanto de 1789 como de 1803, por ejemplo, la mayor parte de las reses lidiadas, en efecto, alcanzan esa edad de 5 años, pero hay alguna de 4. Imaginamos que tendría 4 y 5 hierbas. Esto es, que habiendo nacido, digamos, en esa invernada de entre uno y otro año, bueno, pues por lo menos hubiera tenido la oportunidad de vivir 5 primaveras, la primera de ellas sin pastar, evidentemente, porque seguía como mamoncete probablemente al lado de su madre, pero que por lo menos hubiera tenido esos 4 años consecutivos pastando y que de esta manera hubiera alcanzado el trapío correspondiente, 4 años y 5 hierbas. No todas las reses, repito, en esas corridas reales tuvieron la edad de 5 años, pero sí es verdad que por lo menos se lidiaron con 4 años y 5 hierbas.
Vale. El primero de los reglamentos que menciona específicamente una edad, evidentemente ya son los de Melchor Ordóñez, que habla de que las reses en corridas de toros habrían de tener entre 5 y 8 años. A lo largo del siglo XIX, esta fue la tónica general no solo de los reglamentos de Melchor Ordóñez, sino también de los que fueron publicándose en distintas plazas. Tengan en consideración que entonces las plazas de toros no se regían, como ahora sucede en la mayor parte de las ocasiones, por reglamentos generales, es decir, reglamentos que obligan, digamos, a todas las poblaciones comprendidas en un ámbito territorial a seguir las normas que en él se señalan, sino que cada plaza podía elaborar su propio reglamento, autorizado, eso sí, posteriormente por el gobernador civil de la provincia. Había 3 o 4 reglamentos fundamentales que eran los que prácticamente se copiaban en el resto de España, que eran los de Madrid, Sevilla, Barcelona y Valencia a finales del siglo XIX. Pero hubo multitud de plazas de mayor o menor importancia que también tuvieron los suyos. Sería larguísimo, pero les voy a decir tan solo algunas de esas poblaciones. Evidentemente, Cádiz y Málaga, lugares por los que había pasado Melchor Ordóñez, que duda cabe, Bilbao, el puerto de Santa María, pero también Logroño, Jaén, Granada, Burgos, Valladolid, Vitoria, Pamplona y un largo etcétera. Poco a poco, casi todas las plazas de la geografía peninsular fueron adoptando los 4 grandes reglamentos precitados y evidentemente el de Madrid fue, en definitiva, el que tuvo mayor número de seguidores. Pero repito, hasta bien entrado el siglo XX no hubo un reglamento unificador. Ese reglamento unificador pretendió ser precisamente el de 1917, reglamento que duró pocos años porque en 1923 saldría otro nuevo y posteriormente en muy pocos meses unas modificaciones importantísimas al mismo que produjeron lo que se conocería como el reglamento de 1924, que es hijo, evidentemente, del 23. Bueno, ¿qué edades se exigían en esos reglamentos? Bueno, pues en el reglamento, por ejemplo, anterior a todos ellos, todavía con carácter, digamos, local, pero es verdad que adoptado por la mayor parte de las poblaciones taurinas de España, que fue el madrileño de 1880, que se conoce por el nombre del gobernador civil que lo promulgó, el conde de Heredia Espínola. Bueno, pues se exigía que los toros de lidia en corridas tuvieran una edad de 5 años cumplidos y que no excedieran de 7. Con esto se logró reducir un poquito la edad de los toros de lidia, que entonces podían incluso lidiarse hasta con 8 años. Bueno, que no excedieran de 7 podía significar, en definitiva, que tuvieran 7 años y algunos meses. En el primero de los reglamentos que intenta ser nacional, pero que todavía no lo es, el de 1917, que afecta, eso sí, a las plazas de primera categoría, se exige de nuevo esa misma edad, que tengan al menos 5 años cumplidos y que no excedan de 7. Bueno, a finales de la vigencia de este reglamento, en 1919, saldría una real orden que modificaría levemente el texto de este artículo del reglamento del 17. En el 19 se introdujo una salvedad, que era la de que pudieran lidiarse también aquellas reses que, teniendo 4 años cumplidos significa que fuera algo más de 4 años, evidentemente, cumpliesen con el resto de los requisitos que se exigían en dicho reglamento, como el trapío correspondiente y el peso que ya obligaba el reglamento del 17 a que tuvieran las reses que hubieran de lidiarse en plazas de primera categoría. En el año 1923 se reduce por primera vez la edad mínima para que puedan lidiarse los toros, adoptándose esa modificación previa de 1919. En 1923, el artículo correspondiente habla de que los toros, al lidiarse en corridas, tendrían 4 años para 5 y no excederían de 7 todavía. Vale. También en el reglamento siguiente, ese sí, el de 1930, el primero que afecta a todas las plazas de toros del reino, el primer reglamento que tiene verdaderamente carácter nacional, el de 1930, se exigirá que los toros al lidiarse en corridas tengan 4 años cumplidos, de nuevo, y menos que 7. ¿Cuándo se reduce la edad a los 6 años?
en el reglamento posterior, en el reglamento ya de época franquista de 1962, en que la edad para las corridas de toros queda limitada entre los 4 y los 6 años. Esta edad es la que viene manteniéndose en los reglamentos de 1992 y 1996 y también en todos los autonómicos desde aquel entonces. Que tengan un mínimo de 4 años y menos de 6. Ahí se ha hecho esa observación para que no haya posibilidad de que se lidien con 6 y pico años, porque si no, de otra manera, como sucedió antaño también, la interpretación de esos 7 años o de esos 6 años podía también entenderse como de 6 años y pico o de 7 años y pico. Bueno, para que no queden dudas, se habla de que mínimo 4 años y menos de 6. Por lo tanto, tan solo son 2 años de vida de la res de lidia adulta, del macho que haya de lidiarse en corridas de toros, los que van a permitir su lidia en festejos mayores. En cuanto a las novilladas se refiere, las edades también han ido cambiando a lo largo de la historia. En un primer lugar, ni siquiera los reglamentos iniciales hablaban de cuál debía ser la edad de los novillos a correrse. Téngase en cuenta que a las novilladas iban a parar aquellas reses de desecho de tienta o cerrado o defectuosas que los ganaderos decidían no introducir en corridas de toros formales. Por lo tanto, podían tener cualquier tipo de edad, desde las muy jóvenes hasta las absolutamente pasadas de edad. No es raro encontrarnos incluso con novillos que tendrían 8, 9 o incluso más años en alguna ocasión en este tipo de festejos por entonces y ahora menores, pero que evidentemente en cuanto a las reses lidiadas no lo eran. Todavía se recuerda en Madrid una novillada de Luis Patricio de Coruche, en Portugal, que a principios del siglo XX dio un trapío tan extraordinario que ni aun las reses lidiadas en corridas formales del abono madrileño llegaron a equipararse. Todos los periódicos de la época lo subrayaron desde luego, con lo cual imagínense, toros hechos y derechos y que evidentemente tenían un trapío absolutamente desproporcionado con el fin al que iban destinados. El reglamento de 1880 de Heredia Espínola en Madrid tampoco hace ningún tipo de referencia en cuanto a la edad y es el reglamento de 1917, aquel con vocación de nacional, aunque no lo fuera, el primero que empieza a introducir la edad de los novillos en dicho texto legislativo. En 1917 se especifica que las reses a ser lidiadas en novilladas tendrían que tener, atención, más de 2 años y menos de 5. Más de 2 años entendemos que son 2 años y pico, o ya 3 a partir de ese momento, pero no se especifican los 3. Por lo tanto, pudieron haberse lidiado en aquellas novilladas del año 17, incluso, repito, reses que hoy consideraríamos simplemente como herales. El reglamento del 23, con su apéndice de 1924, sigue estableciendo esa misma edad, más de 2 y menos de 4 años en esta ocasión, es decir, disminuyendo el tope máximo. Ese tope máximo, de nuevo, volverá a aumentarse en el reglamento siguiente, en el de 1930. En este último se especifica que las reses a lidiar en novilladas tendrían más de 3 años cumplidos, dice el texto concretamente, y menos de 6. Es decir, se podrían lidiar reses de 5 y pico años en las novilladas. Y ya definitivamente es el reglamento de 1962 y luego se ha repetido en el del 92 y del 96 la edad de los novillos tal y como la entendemos en la actualidad. Esto es de 3 a 4 años. No hay más de ni menos de en ninguno de los textos legislativos mencionados del 62, 92 y 96. Por lo tanto, los novillos, habremos de entender, se tienen que lidiar entre 3 y 4 años de edad. ¿Y qué pasa con los reglamentos autonómicos? Bueno, pues aquí hay enorme disparidad en cuanto al cómputo de la edad. El reglamento nacional interpreta que para el cómputo de la edad reglamentaria ha de considerarse el último día del mes en el que el parto del becerro haya tenido lugar. Por ejemplo, si el becerro nació un 12 de marzo, computará a todos los efectos como si hubiera nacido el 31 de marzo. Sin embargo,
no todos los reglamentos autonómicos reconocen este cómputo, en definitiva, para la res que haya de ser lidiada. Así, por ejemplo, Andalucía y Castilla y León computan como si hubiera nacido el primero de los días del mes en el que el parto haya tenido lugar. Y sin embargo, el País Vasco, yo creo que es el más coherente de todos ellos, computa exactamente con la fecha exacta de inscripción en el libro genealógico de reses de Lidia, es decir, el día concreto en el que se haya producido el parto correspondiente. Los reglamentos, tanto aragonés como de Navarra, siguen al reglamento nacional y computan, evidentemente, el último día del mes. El tema de la edad en Andalucía, contemplada en el artículo 28, tiene enormes diferencias, como acabamos de comentar. Y así, por ejemplo, el reglamento andaluz dice que se entenderá que las reses de lidia cumplen los sucesivos años de edad en el primer día del mes en el que tuvo lugar su nacimiento y no en el último, como por ejemplo se establece en el reglamento nacional, el de Aragón o el de Navarra. Un novillo puede lidiarse como toro aunque solo tenga 3 años, 11 meses y algunos días de edad. Si es que, por ejemplo, pues nació a mediados de abril. En la feria de abril sevillana, pues podría incluso lidiarse, repito, aunque no hubiera todavía cumplido la edad correspondiente. El límite superior también se ve afectado y así un novillo ya no se puede lidiar como novillo, sino como toro, evidentemente, en novilladas cuando tenga esos mismos 3 años, 11 meses y algunos días, tanto en plazas andaluzas como en plazas de Castilla y León. Bueno, como ven, el tema es un poquito complicado, pero evidentemente son las diferencias que han impuesto algunos reglamentos regionales. Y no hay más. Seguiremos, evidentemente, con el tema que nos ocupaba, con la labor benéfica de la tauromaquia en sus muy distintas ramas en próximas entregas. Muchísimas gracias por su atención, como siempre, y hasta nuestro próximo encuentro.